en el colegio Néstor Palacios, y agradecemos obviamente al doctor Francisco Paco García, lo decía, ahí está Paco, decía una doctora que lo conocía, él está a cargo obviamente de epidemiología, él es el jefe del programa de vigilancia epidemiológica de la provincia. Aquí se va a llevar a cabo el operativo Detectar. Doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué consiste el operativo Detectar del resto de los otros operativos que se están haciendo? Bien, buen día, ¿qué tal? El operativo Detectar es un operativo para captar pacientes sintomáticos con síntomas compatibles con COVID, y las ventajas de estos operativos, que ya se vienen realizando desde el mes de octubre del año pasado a la fecha, es que se realizan en esta instancia el test de antígeno rápido y nosotros podemos diagnosticar en terreno los casos de COVID positivo. Entonces, de esa manera, aquí se realiza la primera parte del diagnóstico y estos pacientes ya quedan aislados. Y aquellos que tienen una clínica muy importante, que tienen epidemiología y que el antígeno puede llegar a resultar negativo, se pueden hacer una clasificación clínica epidemiológica que tiene el mismo nivel de criterio que el diagnóstico de laboratorio, quedan aislados con toda la misma resolución, el alta a los 10 días, y si nos quedan dudas a nosotros, entonces tomamos una muestra de hisopado nasofaríngeo y mandamos al Hospital Señor del Milagro para que se realice la PCR. Así que bueno, es un operativo bastante importante. Nosotros lo estamos realizando desde el Ministerio 2 veces a la semana. Aparte están funcionando los centros de testeo, los 2 centros grandes que tiene Capital, y a su vez, tanto zona norte como zona sur, tiene diferentes operativos en otros centros de salud del área capital. Bueno, doctor, ¿hay preocupación? ¿No bajan los casos? ¿Se mantienen? ¿Es una meseta alta? Y bueno, nosotros desde la semana 20, que es mediados del mes de mayo, seguimos teniendo un promedio mayor a 450 casos días, que eso no se refleja por el parte diario, ya que el parte tiene fluctuaciones de notificación, entonces sabemos que siempre los días domingos, lunes, tienen un bajo número de notificaciones, pero luego repunta hacia el jueves. Pero analizando bien la presentación de los casos, hemos tenido en la primera quincena de junio un pico de 595 casos en promedio por día en esa semana, y esta semana pasada que cerró estamos en 475. O sea que seguimos todavía en una meseta alta, importante, por encima de los 450 casos diarios. Javier Barbie, los escucha el doctor Francisco García. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿Qué tal? muchísimas gracias por recibirnos. Doctor, le quiero pedir que me explique, como para mí, para que yo lo entienda, ¿qué diferencia hay entre antígenos y anticuerpos? Bien, antígenos, cuando estamos hablando de antígenos, estamos hablando de la presencia del virus, en este caso, porque es una enfermedad viral, también podría ser de una bacteria o de un parásito, pero en este caso de COVID estamos hablando de la presencia de virus. Cuando hablamos de antígeno, entonces es sinónimo de encontrar el virus en esta muestra del hisopado nasofaríngeo, hablando específicamente de esta enfermedad. Entonces, la ventaja que tiene es que yo hago un examen directo a través de este test de antígeno, y entonces si este resultado es positivo, estoy comprobando la presencia o corroborando la presencia del virus en esa persona. Si este test es negativo, no descarto. Todos estos diagnósticos de antígenos dicen que cuando son detectables, porque nosotros así los informamos, no positivo y negativo, nosotros detectamos la presencia del virus. Y si el resultado es no detectable, no podemos descartar la enfermedad. Eso es antígeno. En cambio, el anticuerpo es la respuesta inmunológica que el organismo tiene hacia un determinado germen, en este caso sería hacia el virus de COVID. Entonces los anticuerpos me estarían midiendo o me estarían indicando si una persona pudo haber estado o no en contacto con el virus, y a los fines diagnósticos no me sirve el test de anticuerpos. Claro. Por eso nosotros insistimos en que los operativos Detectar, nosotros captamos pacientes con síntomas compatibles con COVID y tenemos que realizar test de antígeno para su diagnóstico. Bien. En cambio, los anticuerpos nosotros los realizamos para hacer estudios poblacionales y saber la magnitud de la enfermedad en esa población
es decir, cuántas personas ya estuvieron en contacto con ese virus. Entonces nosotros decimos el 50%, el 60%, eso era muy importante en la época prevacunal, porque nosotros el único contacto que teníamos con el virus era si nos habíamos enfermado o si habíamos sido sintomáticos portadores del virus. Ahora, con la época, después que ingresan la vacuna, tenemos que utilizar otros métodos para saber en cuánto nuestra población está inmunizada. Así que es un tema bastante vidrioso, por eso insistimos en que a la población en que no nos exijan o no nos pidan que le hagamos test de anticuerpos, porque eso a nosotros no nos sirve en terreno para hacer diagnóstico de la enfermedad. Sí va a tener algunas situaciones especiales en clínica, en internación, donde son muy útiles manejar los anticuerpos, sobre todo los de IgM, cuando el test de antígeno, la PCR o la amplificación isotérmica son negativos, pero son ya términos muy puntuales y que se manejan desde el punto de vista infectológico. Doctor, hoy Día del Amigo, sabemos que va a haber muchas reuniones, juntadas, reuniones en locales gastronómicos y demás. ¿Qué puede suceder después de este día y cómo lo ven también desde el área epidemiológica? Y nosotros lo vemos muy preocupado, todo lo que sean reuniones sociales y movimientos de personas para nosotros es una complicación. Porque imagínese usted todo el equipo de trabajo que se encuentra hoy en Santa Lucía, captando pacientes para poder aislar, para hacer diagnóstico, para que la gente no tenga que esperar en los grandes centros de testeo en los hospitales. Entonces es muy triste luego ver que se rompan todos los protocolos, que la gente deambule de un lado al otro. Así que lo que hay que instar a la población es que mantenga la distancia social. Bueno, seguro que se van a reunir, eso yo creo que va a ser inevitable, pero por lo menos que mantengan el barbijo, que no compartan el vaso, que no se desborde esa reunión. Es lamentable que tengamos que decir todo este tipo de situaciones, pero suceden. Siempre hemos tenido picos post fiesta del Día del Trabajador, post Día del Amigo, porque ya lo vivimos el año pasado, después viene el Día del Niño, estamos en plena época de vacaciones, tratemos de que las vacaciones y el turismo se pueda desenvolver en una forma muy tranquila y que no se nos desborden las terapias, las tenemos al borde de las terapias, estamos por encima del 80% de ocupación de camas de UTI, no bajamos de los 200 pacientes internados, entonces es algo que la población sabe y que tiene conocimiento día a día de cómo están ocupadas las terapias, o sea que tienen que saber y tiene que haber una responsabilidad civil también. Y lo aprovecho, doctor, yo soy muy duro de entendederas, como diría mi madre, para preguntarle, cuando se hace un test de anticuerpos, le dan a uno el cualitativo o el cuantitativo. En cuanto al cuantitativo, ¿qué número es el, digamos, por excelencia, el que debería tener una persona que ya ha atravesado por el COVID? No, mira, no sabría decírtelo porque eso habría que ver puntualmente con qué método se está realizando y saber cuál es el corte, ¿no es cierto? Porque por ahí sí, por encima de 30, de 38, de 25, así que habría que ver, es un tema muy, muy delicado y habría que manejarlo a ver con qué metodología se está realizando. Yo te digo, nosotros desde el punto de vista desde la epidemiología y desde la vigilancia epidemiológica, es saber si realmente has estado en contacto o no con el virus. Para nosotros es importante eso, independiente del nivel de anticuerpos, porque tenemos que vigilar las reinfecciones. Nosotros ya hemos tenido un caso de reinfección con personas que han estado vacunadas con nivel de anticuerpo y que adquirió la variante Manaus. Entonces, de nada me vale darte un número a la población para decirte que con eso vas a estar protegido. Yo creo que independiente de eso, por eso te doy ese ejemplo, tenemos personal de salud vacunado con casos de coronavirus en el año 2020, con un buen nivel de anticuerpo, y en el 2021 hace nuevamente una infección por coronavirus, se estudia las variantes y es una variante Manaus. Entonces tenemos que seguir investigando y seguir estudiando estas situaciones y cuál es la cinética de la enfermedad en la población. Lo estamos extrañando en las conferencias de prensa, doctor, así que esperamos verlo pronto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le mandamos un abrazo grandote.
Gracias por comunicarse y bueno, y acá estamos y que sea una buena jornada en el día de hoy. Feliz Día de Amigos para todos y seamos responsables a la hora de festejar y a la hora de encontrarnos con los amigos. Seamos solidarios con los amigos cumpliendo el protocolo.